Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ustedes saben que en estas emisiones del podcast de La Lobera, que me acaban de decir que estamos grabando, estamos iniciando una charla que es la número 15 desde que comenzó esta aventura. Eh, Tenemos en cada episodio temas fantásticos, increíbles. Vamos caminando sobre lo que yo he llamado el feminismo desde cero o el feminismo cotidiano. Este día voy a conversar con Janet Góngora Soberanes. Ella es doctora, es una académica muy reconocida, pero y especialista en los asuntos de educación. Pero Janet ha estado con nosotras en el movimiento feminista, ha pertenecido a los grupos como el Grupo Plural y es una fantástica asesora de esto que comentábamos el otro día. El feminismo se aprende, no se aprende, cómo hay políticas públicas que requieren profundizar. Y ella es una especialista en eso y tiene ya, entiendo, ella me aclarará, algunos años en el estado de Sonora, donde hubo toda una gran historia de cómo se declaraba o no la alerta de violencia de género. Janet, muchas gracias por venir a esta charla. Muchísimas gracias, Sara. Realmente es un honor estar contigo aquí. Y bueno, y en ese feminismo desde cero, ¿qué te he de decir? Que yo sé de ti desde hace tantos años. Me acuerdo en el movimiento sindical, porque yo empecé desde el movimiento sindical, que decíamos Sara la Obrera, ¿sí? Sí, así me Entonces, decía. y desde la jornada en ese tiempo también, que veíamos cómo escribías todos los artículos que sacabas, y bueno, y el gran respeto que fuimos generando hacia ti, muchas mujeres que estábamos en el sindicalismo, y te voy a decir de sindicalismo porque ese fue mi origen y fue desde donde empecé a ¿En el meterme a CENTE? los temas feministas. No, para nada, o sea, No en en el el CENTE CENTE. llegué mucho después. Ah, ¿qué O sea, tal? mi trabajo empezó desde antes del movimiento sindical independiente. Pues me tocó el surgimiento del SITUAM como tal. Bueno, yo era estudiante en ese tiempo de la universidad, y el surgimiento del movimiento universitario en esos años, el STUNAM, el SITUAM, creo que nos marcó a una generación de estudiantes que éramos activistas y que participábamos por los derechos de los estudiantes y en la creación, en el caso de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que fue a finales de los años 70. Yo entré a la universidad en el año de 76. Entonces, bueno, me va tocando pues todo el sindicalismo universitario y la articulación con el sindicalismo independiente. O sea, las discusiones en el sindicalismo, desde el sindicalismo universitario, acerca de cómo nos articulábamos con los movimientos sindicales independientes. Y con las mujeres, que era Y muy complicado yo creo que son dos discutirlo. temas. O sea, creo que primero para muchas que entramos desde el sindicalismo, primero fue cómo te ubicabas en el sindicalismo independiente. En la parte, yo estuve en Información Obrera, yo soy parte del proyecto de Información Obrera que tú conoces bien, donde en su momento lo inició José Luis Risauzi, que venía de Italia en ese tiempo, junto con Paco Ignacio Taibo. Y desde ese tiempo habíamos mujeres que estábamos muy interesadas en fortalecer el movimiento, el crear dentro del sindicalismo, pues ver todas las cuestiones de las mujeres trabajadoras. Yo tuve la oportunidad de estar en Italia, en el movimiento en lo que fueron las 100 horas, que impulsó, no sé si te acuerdas, Bruno Trentin, dentro de la central más grande de trabajadores de Italia, y desde ahí se fueron creando las horas de formación para las mujeres trabajadoras. Eso te iba a preguntar, te iba a detener. Eso de las 100 horas, ¿qué significaba? ¿Qué era? Era un proyecto de capacitación para las mujeres trabajadoras dentro de las empresas. Se empieza en la Fiat, en la Fiat en la Fiat, De y desde Italia, sí. ahí se empieza a generar hacia otras empresas como una gran propuesta de la CGIL,
que era la central sindical más fuerte de Italia. Y eso mismo queríamos nosotros como decir, bueno, y en México, ¿dónde está el tiempo de las mujeres trabajadoras? ¿Y dónde está la participación de las mujeres trabajadoras en los sindicatos? Sí, yo creo Entonces, que desde ahí creo que empezamos varias mujeres a generar dentro de lo que era el trabajo con el sindicalismo, buscar el espacio para las mujeres, o sea, que las compañeras trabajadoras tuvieran también derecho, manifestaran su voz, manifestaran sus intereses, manifestaran sus inquietudes, porque tú recordarás que a finales de los años 70 trabajar dentro del sindicalismo era un espacio meramente patriarcal, o sea, muy masculinizado y éramos pocas mujeres las que participábamos ahí. tú Cuando estuviste aumentó en los prolegómenos de la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras, en aquel primer encuentro que hicimos yo me acuerdo, un encuentro muy importante que hicimos en el Club de Periodistas. No sé si estuviste ahí. Las jornadas que se hacen en la UNAM para en la pedir UNAM los sí, que centros. es la de Mujer y Trabajadoras, que creo que fue en la Facultad de Economía, en el auditorio de la Facultad de Economía. Sí, que se hizo la gran campaña por las guarderías. Y fue las primeras veces que se empieza a plantear, pues, y a discutir el tema, además, de la educación inicial y de las guarderías, ¿no? Sí. Sobre todo pensando no solamente en las mujeres que estaban como trabajadoras asalariadas y como trabajadoras, ya sea como derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, sino también en las mujeres que trabajaban y que están fuera de las grandes instituciones. Sí, bueno, ahora estamos como en un momento en el que estamos discutiendo el tiempo de las mujeres, el trabajo que ahora se llama así de cuidados, el tema de todas las mujeres que no pueden acceder a los puestos de trabajo por su trabajo en el hogar. Estamos como en esa coyuntura discutiendo, incluso ahora hay una iniciativa medio extraña que quiere recoger el dinero que queda guardado del fondo de ahorro. Está como esta iniciativa que es una iniciativa que apenas entró ayer a la Cámara de Diputados. ¿Cómo diría Janet Góngora, que yo la presenté como les he contado, una especialista y asesora de políticas públicas? ¿Cómo haces tú ese balance a partir de ahí? Yo les conté aquí al auditorio, a propósito de PUM, no me acuerdo con quién, del tema de cómo las italianas crean el valor comparable del trabajo, una iniciativa que, por cierto, está ahí guardada ahora en la Cámara de Diputados. Salario igual a trabajo de igual valor. Las italianas, yo recuerdo que hablaban, tú me corriges, del valor comparable del trabajo. ¿Tú cómo evalúas, Janet, eso que es increíble, porque estoy viendo los auditorios llenos en la UNAM? Sí, efectivamente. Yo creo que hemos recorrido un camino desde esos años en que se empezaba a plantear el tema de las guarderías, que se empezaban a plantear el tema también de la llegada de las mujeres al mercado de trabajo y en qué condiciones íbamos a estar en el mercado de trabajo, y lo que es ahora. O sea, ¿qué tenemos? Un tema que tú ahorita lo acabas de tocar, que es el tema de las pensiones. O sea, creo que es un tema fundamental. O sea, las mujeres están en el trabajo informal, por lo tanto, no se pensionan. ¿De dónde llegaron? Entonces, si no son mujeres casadas, si no son mujeres que hayan tenido un compañero de vida y que a partir de ahí hayan entrado a alguno de los sistemas de seguridad social del ISSSTE o del Seguro Social, pues son mujeres que hoy no tienen acceso a ningún tipo de pensión, ¿sí? Más que a los programas que hoy existen. Entonces, ahí lo que tenemos realmente es cómo volver a valorar el tema del trabajo y la centralidad del trabajo. Y si es posible volverlo a valorar o no. O sea, porque tú decías, bueno, ¿desde dónde construimos hoy la política pública? O sea, la política pública la estamos construyendo desde ver a las mujeres solamente en el espacio de los servicios, o sea, y servicios no trabajar o sea, en servicios no asalariados, sino en el tema de los cuidados, o a las mujeres en el trabajo.
A mí es un tema que me preocupa porque de momento empezamos a ver solamente a las mujeres como cuidadoras nuevamente, ¿sí? De lo que habíamos logrado salir desde los años 70, de los 80, y de tratar de buscar a las mujeres en el centro del trabajo, en el centro del empoderamiento económico, porque sabemos también, como feministas, que el asunto de que una mujer que no trabaja es mucho más vulnerable a condiciones de violencia a una mujer que trabaja. Y que es fundamental el empoderamiento económico, y a veces eso se nos olvida. O sea, el hecho que las mujeres tengan sus propios recursos es lo que les permite tomar decisiones y organizar su vida y manifestar su autonomía. Entonces, empezar a decir, bueno, es que las mujeres son, y el reconocimiento del propio sistema de cuidados tendría que ser también aparejado del reconocimiento de que esos cuidados no solamente les corresponden a las mujeres, sino tenemos que ver necesariamente el tema de responsabilidades familiares compartidas y que los cuidados corresponden a ambos sexos, no solamente a las mujeres. Porque desde ahí partimos, o sea, decir en esos años, en los 70, en los 80, decir, las mujeres están en el trabajo y deben de ser reconocidas como tal, y el reconocimiento económico y el reconocimiento de sus derechos laborales y políticos, incluso en las organizaciones sindicales. Sí, creo que estamos todavía en esa discusión. Todavía los sindicatos y las direcciones sindicales son muy poco receptivas. Una vez recuerdo que una señora de estas oficinas de género que se pusieron en las instituciones, una mujer en Hacienda me decía que cuando planteó al sindicato temas de inclusión de las mujeres y de reconocimiento, el sindicato le dijo, si lo pones hacemos huelga. O sea, eso te dice de qué tamaño son los líderes sindicales, ¿no? Todavía. Como la doble batalla, hablabas del sindicato independiente y de la corriente independiente, efectivamente de finales de los años 70, que después tuvo su propio camino, ¿no? Todavía estamos atoradas en eso. Es decir, no solamente, y no quisiera hablar de eso, no solamente el gran atorón es la violencia contra las mujeres, como la miramos, el feminicidio, sino todos esos otros entramados de discriminación que siguen vigentes, ¿no? Es decir, ahí tenemos una agenda que está muy gorda, ¿no? Porque además no hay ninguna propuesta para las trabajadoras informales, por ejemplo. Justamente creo que, bueno, ahí tenemos el tema de la representación política, ¿no? Que es y quién representa a las trabajadoras informales. Pero aún con las trabajadoras formales, las propias representaciones políticas de las trabajadoras formales, que son los sindicatos no han asumido la agenda de género. O sea, los sindicatos siguen siendo fundamentalmente dirigidos por hombres, ¿sí? Y son las camarillas de hombres las que siguen dirigiendo hoy en día los sindicatos. O sea, ¿cuántos sindicatos tenemos que podamos decir, bueno, es que son mujeres dirigentes sindicales? Ha habido un proceso de incorporación, sobre todo a nivel delegacional, de varios sindicatos, pero a nivel de las estructuras centrales hoy de los sindicatos siguen siendo sindicatos masculinos. Y los temas como acoso y hostigamiento hoy apenas empiezan a entrar a los sindicatos. O sea, estamos hablando de 10 años después casi, o 15 años después, de que fueron incorporándose a toda la parte de las oficinas del sector público, aunque sea un problema no resuelto, ¿sí? Porque a veces cuando uno habla desde el diseño de políticas públicas es como uno dijera, es que ya se cumplió, y entonces surgen muchas voces que dicen, es que eso no sucede. No, lo que tenemos ya son como leyes, programas, ¿sí? que podrían ejecutarse. Ahora, el tema también ahí sería, ¿y cómo se ejecutan? ¿Quién los ejecuta? ¿En qué términos están ejecutando? ¿Con qué eficiencia? ¿Con qué eficacia se están ejecutando? Pero si esto es un problema para todo lo que es la implementación de instancias instancias para la igualdad o instancias para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres, en el espacio sindical es mucho más fuerte porque no se ha avanzado lo suficiente. Claro, y ahí hay muchos obstáculos. Esto es interesante para quien nos escucha, porque hay una confusión en la vida pública. Sobre todo este año que vamos a tener la primera mujer presidenta de la República. Hay quienes dicen de manera muy superficial, ¿qué más quieren?
Es decir, avanzamos en la representación política, somos el 50% en el Congreso, prácticamente, y en muchísimos congresos de la República Mexicana de cada uno de los estados, y hay una superficialidad para decir llegaron, consiguieron, se sobreexplica o festina, que bueno, hace unos días quedó como muy claro que hay muchísimas directoras de las facultades en la UNAM. Eso no es suficiente, sino esto de lo que está hablando Janet es fundamental porque es la vida diaria de las mujeres, en sus varios espacios cotidianos. El de la casa, el de la pareja, el del cuidado de los niños y demás, pero el del trabajo, porque trabajamos como cuántas mujeres, como el 46% de quienes tenemos más de 15 años. Es como ayudar a que quienes nos escuchan entiendan que el entramado de la discriminación está vigente aún en los lugares donde menos pensamos. Fíjate, los señores de los sindicatos deciden cómo se hacen los contratos colectivos, qué se le pone o no para las mujeres. Siguen festejando el 10 de mayo regalando planchas y ollas express, creo. No estoy segura. No estoy segura, porque hace rato que no cubro el sector obrero. ¿Sabes hace cuántos años, Janet? Hace 24, 25. ¡Qué horror! Entonces, es interesante ver cómo en el mundo donde hoy las mujeres están de manera muy importante, de la misma manera que están en sus casas, en donde se ganan la vida, no son reconocidas, ¿no? Y a pesar de eso que dijiste, de las leyes, de políticas públicas, ¿alguna vez en este país hubo una política pública para las trabajadoras desde como se dice, desde la perspectiva de género feminista? Ay, realmente creo que es una deuda que se tiene con todas las mujeres que no están dentro del sector formal, ¿sí? Y no ha existido una política como tal. O sea, ¿qué tenemos? O sea, una política hacia decir cómo. Mira, creo que podríamos tener algunas propuestas que se han dado que tiene que ver con todo el asunto de la creación de microempresas, ¿sí? Uh-huh. O sea, en la medida en que haya propuestas de desarrollo económico para las mujeres, en la medida que las mujeres entren a estos procesos de microempresas, hay procesos interesantes. O sea, yo recuerdo programas como Mujeres en Solidaridad, donde... Desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Justamente, sí. Pero ahí, esos programas que tuvieron el asunto de impulsar las empresas, las empresas de mujeres en ese tiempo, aún subsisten. ¿Sí? Y son mujeres que se han empoderado dentro de sus comunidades, que si tenían un apoyo para echar a andar un restaurante, hoy podemos ver que el restaurante creció después de que son casi 20 años, ¿no? Que el restaurante creció, que son mujeres que incluso han ocupado puestos de representación política en sus comunidades y que ese como presidentas municipales. Como en las regidurías, son las presidentas municipales. Ajá. Y son mujeres que vienen de la historia de haber empezado su desarrollo a partir de tener un pequeño capital, un proyecto productivo, una asociación con otras mujeres para poder crecer, ¿sí? Y ahí yo veo que hay experiencias de éxito y experiencias que no hemos retomado para otro tipo de programas. Y es un gran tema para la política, para las políticas públicas. O sea, ¿cómo no aprendemos a aprender, por decirlo de alguna manera, de las experiencias que son exitosas? O sea, partimos siempre de cero y el partir de cero no nos permite recuperar que de algunos programas que se han desarrollado a lo largo de la historia del país han servido para las mujeres. Y nos pasa con muchos temas, o sea, sí, con el asunto de cómo sí funciona una unidad de género, cómo sí funciona sí funcionan, tenemos una gran crítica al respecto de que no funcionan. Yo creo que es que no podemos generalizar. El gran tema hoy me parece también, Sara, que es decir, los no absolutos o los sí absolutos. Creo que estamos en un tiempo de decir, bueno, es que no todo es absoluto, ¿sí? Tenemos que ver todas las medias tintas que se dan en función de cada lugar. Y si no pensamos en términos de territorios, y si no pensamos en términos también de las características de la población,
de la institución que lo hace y cómo lo hace, no hay absolutos. O sea, si tú me dices hoy todas las instituciones que están en las unidades de género en la federación funcionan, te voy a decir no, pero si nos ponemos a ver que hay unidades de géneros en ciertos municipios que sí están funcionando y que esas sí tienen que ver, esas instancias municipales, también con lo que hacen ciertos presidentes municipales, con todas las limitaciones que pueda tener el municipio en México, podemos ver que hay experiencias importantes. Eso quiere decir, Janet, que tendríamos que pensar que con sus claroscuros la política de género oficial, desde las primeras coordinaciones, antes del Instituto Nacional, aquella comisión que hubo en CONAPO, me acuerdo que Lupita Rivera Marín me contaba que había ido a trabajar con las cosechadoras de fresas a Guanajuato. Es decir, hay mucho sembrado. Es verdad, ¿no? Hay mucho sembrado. ¿Cómo lo conectas tú que hiciste, no me acuerdo hace cuántos noviembres, hiciste una revista completa que explicaba por qué surgió las colectivas de las jovencitas que rompen cristales y se ponen de negro? Es decir, se podría hablar de que todo eso sembrado ha generado una conciencia feminista que abarca varias generaciones, que está presente el 8 de marzo, que ahora fue inmensa la marcha. Definitivamente. O sea, además se ha convertido en un movimiento social mucho más amplio que lo que fuimos las primeras feministas. O sea, las primeras feministas trabajábamos en esa parte personal, que era lo personal es político, ¿no? Y que desde ahí fuimos construyendo. Y ahora me parece que sigue siendo esa parte, lo personal es político, pero apoyado también por el asunto de los medios, toda la parte de los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, el movimiento feminista no le pertenece hoy a nadie. O sea, es un movimiento. Y creo que ahí es algo muy interesante. O sea, cuando dicen, es que, ¿quién controla al movimiento feminista? O sea, por favor. O sea, no hay quien controle el movimiento feminista. No son los conservadores. Sí, no hay quien. O sea, es una amiga de una amiga de una amiga. ¿Y por qué veniste? Porque me trajo una amiga. ¿Y por qué piensas esto? Porque lo hemos pensado y lo hemos platicado 2 amigas. Pero entonces son 2 amigas, 3 amigas, 4 amigas. Y que de momento hay una parte, como bien lo decía Sara, de podemos decir, de una conciencia social, del hecho de cuál es mi situación como mujer, ¿sí? De un aprendizaje en estas políticas públicas, más el movimiento caminando por todo el país, más la capacitación o los talleres que hacíamos como pequeño grupo, etcétera. Es decir, hay un acumulado. Impactado diferentes tiempos y diferentes generaciones. Ajá. O sea, hay una parte, y yo insisto que es la parte territorial, la parte del municipio, ¿sí? Que si no consideramos a México desde ese territorio, desde esos municipios que nos componen, a veces nos perdemos en la discusión de las políticas homogéneas. Cuando lo que hay son diferentes grupos de población, diferentes contextos, distintas situaciones de opresión. Porque tanto tiene una situación de opresión y desigualdad una mujer que esté estudiando en una universidad particular, hasta cuando tiene una situación de opresión también una mujer que trabaja en los campos algodoneros. O sea, son distintas, pero finalmente tiene que ver con una estructura patriarcal. Pero en términos de opresión y en términos de desigualdad, ¿sí? Podemos decir que ambas lo tienen. Ahora, ¿cómo lo conviertes eso en movimiento? Creo que ahí están jugando mucho las redes, ¿sí? Muchísimo las redes, donde la situación no es crecer una sola organización. O sea, finalmente el trabajo que hemos hecho desde las organizaciones de sociedad civil, porque bueno, yo he de decirte, yo tengo un pie en la academia, un pie en la administración pública, un pie en la sociedad civil. Eso es lo que yo decía. Estar en todos lados, sí, ¿no? Eso es lo que yo decía. Yo digo, bueno, ¿de dónde has estado? Has estado en el Poder Judicial, he estado en el Poder Legislativo, he sido asesora
tocó asesorar toda la creación del Instituto Nacional, la ley para las mujeres, pues que fue la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Estuve antes en las comisiones, la parte de impulsar en Poder Judicial, el primer programa para la igualdad en la Ciudad de México también, con Patricio Lamendi. O sea, me han tocado estar en muchos espacios que de alguna manera pues te permiten visualizar la opresión de las mujeres en distintos niveles, A ver, ¿no? ustedes están escuchando a Janet. Están escuchando a Janet, que por supuesto la conozco hace muchísimos años, me costó trabajo saber a qué se dedicaba. Pero lo que ella está diciendo es que lo que tuvimos que hacer como generación fue convertirnos todas en especialistas, comillas. El catálogo de lugares donde has estado quiere decir que también nuestra generación y la que siguió quizá, bueno, la mía y tú eres como de la que siguió y la que siguió, hemos sembrado esa parte y nos han hecho caso ¿quiénes? ¿Tú cómo ves? ¿El gobierno nos ha hecho caso alguna vez? ¿Políticas públicas? Y yo creo que hay que ciertas coyunturas. O sea, cuando hacen, y es muy común la crítica que muchas veces el llamado movimiento amplio de mujeres nos hace a muchas feministas que hemos entrado a la institucionalización de las políticas de igualdad, es qué hemos logrado ahí. Yo te puedo decir que mi paso en la asesoría, pues en la cercanía con el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, permitió cuestiones muy importantes como el hecho de que no solicitaran el examen de gravidez para ingresar al trabajo. O sea, era un tema que teníamos las feministas, pero si no se está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, no se hubiera podido impulsar eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a mí me tocó estar con la maestra Elvester, ¿sí? Y decirle, ¿y qué metemos más para esta revisión contractual? Y levanté mi manita y dije, bueno, es que, ¿y qué tal si el asunto del examen de no gravidez? Bueno, pero es que eso siempre se ha hecho. Perdón, maestra, aunque siempre se haya hecho, no necesariamente está bien. Bueno, estás diciendo algo interesante, ¿sí? Me parece que hay que considerarlo. Y eso voltearon a verlo los señores como, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí el examen de gravidez? Como, bueno, en ese momento se echó a andar ya el asunto de empezar a caminar ya como propuesta del sindicato, llevarlo a la Secretaría de Educación Pública y de ahí, que es desde donde se plantea, se lleva después a todo el sector público de que no existiera el examen de gravidez y ahora lo tenemos como requisito. Ni siquiera teníamos en ese entonces, Sara, el asunto de la ley de no discriminación. No teníamos el asunto de la ley de igualdad. No, nada. Nada de eso. ¿De qué año estamos hablando? ¿Qué sería? Ay, pues fue antes de la ley de no discriminación, porque en la ley de no discriminación, cuando estuvimos en esa gran comisión que se hizo con Gilberto Rincón Gallardo, que hicimos los estudios para poder sacar las propuestas de la creación de la ley, todavía no habíamos llegado a eso. Estamos hablando de la etapa de Cedillo. Estamos hablando de por ahí, Cedillo. Por ahí la ley de no discriminación. Sacamos dos temas que a mí me parecen fundamentales. Uno fue ese, porque las maestras. Pero lo del examen de no gravidez, pregunto, ¿eso está como una prohibición ya en la Ley Federal del Trabajo? Ya, hoy, ¿no? Pero imagínate, pero hacer hincapié aquí de algo interesante que yo siempre invito a la gente que nos escucha o que nos ve. Imagínense ustedes la fuerza de 500,000 de profesores y profesoras en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, prohibiéndolo para que las maestras pudieran llegar embarazadas a trabajar, que el examen de no gravidez era procurar que esas mujeres no estuvieran embarazadas y por lo tanto ser mucho mejor, pues es la palabra, ni modo, mucho mejor explotadas. Estar embarazada significa que el patrón, Estado o privado, tiene que pagar los 3 meses, que está en la ley, de que tenemos derecho a descansar, o mes y medio. Sí, mes y medio antes del nacimiento y mes y medio después del nacimiento, que son 3 meses. Eso fue una revolución que no se ha considerado. Andamos discutiendo, no sé, otras cosas ahora. Pero esa fue una revolución con el poder del sindicato. Se volvió ley
Y está hoy en la Ley Federal Hoy del está, Trabajo. pero no podemos ver desde dónde venía. Y cuando bien lo dices, o sea, el hecho de que una maestra terminara la normal y estuviera embarazada, no podía entrar en ese No le momento, podían dar la no le plaza. podían dar su plaza, ¿sí? Bueno, Fíjate, bueno, es todo un tema. y Y los desde ahí, exámenes los hacían en todas en en toda, todas las empresas, en las maquiladoras, en la administración, en la en toda la administración administración. pública y en todas las empresas, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue avanzar. Cuando tú dices, bueno, y se han hecho cosas desde las estructuras de toma de decisiones y estructuras de poder, ¿sí? Otro que yo te puedo decir fue el hecho de que las mujeres pudieran asegurar, ¿sí? A sus compañeros, a sus esposos, ¿sí? Tanto primero en el ISSSTE, porque de ahí salió, y después al Seguro Ajá, Social. ajá. También fue una iniciativa que salió directamente del CENTE. O sea, el CENTE, la maestra Elvester, le llamó estaba Socorro Díaz en el ISSSTE, ¿sí? Y le dijo, bueno, o sea, yo le propongo esto a la maestra, pues es que no es posible, o sea, necesitamos Fíjate, mencionaste un nombre como del pasado. sí, pero Fue directora del periódico El Día, Socorro Díaz. entonces, desde ahí fue que llaman, ella era, creo que la directora del ISSSTE en ese tiempo, Sí. hacen la revisión y dicen, es que, ¿cómo es posible? No, sí, adelante, hay que sacarlo. Ahí es la primera iniciativa, o sea, sale del CENTE, se extiende todo el sector público, primero en el ISSSTE y después pasa a ser ya ley también para el Seguro Social, ¿sí? Donde las mujeres pueden, siendo trabajadoras, asegurar a sus compañeros o a sus esposos para poder también tener beneficios de seguridad social. Creo que esos son momentos muy importantes, Y ¿no? muy importantes para lo que se dice en general el empoderamiento de las mujeres, es decir, la capacidad que tiene cada mujer individualmente para desarrollarse y las posibilidades o herramientas. A mí me parece que, si resumo, en este caso estamos viendo, por un lado, los obstáculos de reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres y que tengan posibilidades desde el liderazgo sindical. Todavía muy pocas mujeres secretarias generales, no todas tendrían conciencia feminista, pero es importante que estén. En eso creo que hemos llegado a un acuerdo todas, aunque yo he sido una crítica permanente de que mujer no garantiza, ¿verdad? Cuerpo de mujer no garantiza que va a gobernar o que va a actuar como en favor de los derechos de la condición social de las mujeres. Pero fíjate qué interesante. Sí comimos del avance de las italianas, tú lo has dicho. Las 100 horas era para que se capacitaran en su ser individual. Se empoderaran, se diría. La palabra en Naciones Unidas fue como, tú sabes mucho de eso también, que has sido también has sido asesora de Naciones Unidas, ¿no? Fíjense todo lo que Janet puede saber. Ni siquiera tocamos el tema de la educación. Ahora en abril yo quería, porque es el Día del Niño, pero estuvo muy bien que hablamos de esto, de esta construcción de derechos de trabajadoras, ¿no? Que no es porque estuvo una secretaria de trabajo mujer, porque se banaliza en ese nivel en lo público. Que no siempre las cosas son porque lo manda el presidente de la República. No es cierto que el presidente de la República es el que mandó que fuera un gabinete paritario. Algo que también, si habláramos de eso, es de una antiquísima lucha. Para que podamos cerrar como con alegría, ¿de dónde demonios te hiciste feminista? ¿Por qué? En tu lucha con los sindicatos independientes, hacían huelga acá tercer día en la UAM, hicieron el mayor número, yo creo que hay el mayor número de huelgas que ha habido en una universidad en este país, se llama Universidad Autónoma Metropolitana. Yo soy tan antigua que estuve en los prolegómenos de crearla, ya estaba yo de reportera, qué vieja que soy. ¿De dónde demonios te hiciste? ¿Qué te pasó? Mira, dicen mis compañeros de secundaria que la primera vez que nos preguntaron, estando en primero de secundaria, que qué íbamos a hacer qué profesión queríamos desarrollar, yo decía que quería ser pilota. Y entonces volteó a verme el maestro que nos los preguntó, es que pilota no existe, existen pilotos. No, es que si son mujeres tienen que llamarle pilota porque si no, nos niegan como mujeres. Estaba en primero de secundaria.
¿Qué tal? O sea, y creo que el asunto tiene que ver con una cuestión de hacerte fuerte desde niña, ¿sí? Frente a las adversidades Ajá. en que te vas encontrando. O sea, yo estaba, o sea, mi familia vivía, yo vivía en mi familia cuestiones de violencia familiar. Mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá. Entonces, bueno, frente a ese tipo de violencia, yo creo que fue un asunto como de que te vas haciendo fuerte y dices, bueno, pues mi vida no tiene que ser así, tiene que ser distinta. Y vas generando un proceso de lo que hoy llamamos, pues, un proceso de empoderamiento, ¿sí? Y de formación de tu propia autoestima, donde es cómo existes como mujer y cómo te valoras como mujer. Y empiezas a ver que el valor que les dan a los hombres y que les siguen dando a los hombres aún hoy en día, ¿sí? Es muy distinto a lo que se les dan a las mujeres, ¿no? Entonces, y viene de las familias, desde las familias, pero no solamente en la familia, se te da en la escuela. O sea, de que tú dices, bueno, es que entre el niño y la niña que van a tener el 10 en el grupo, los maestros van a decir, es que el niño lo va a tener, ¿sí? Y así te dicen, bueno, pues ¿y por qué no nos ayudas a trapear el salón? Pero ¿a ti qué te pasó? Ujú. Además de ir tomando conciencia, ¿te encontraste a una bruja en el camino que te dijo, vente a un Fíjate movimiento? que no. Como que siempre fui antipartido y siempre me decían que era anarquista porque yo no me metía mucho con los Pero a partidos. los grupos de En mujeres los sí. grupos, ¿Alguno en nunca particular? estuve en un grupo como tal. ¿Una Estuve en dos feminista? organizaciones muy grandes. Uno fue Diversa, y después es Mujeres en Plural. Pero en términos de una sola colectiva o un solo grupo, ¿O no. una persona, una maestra? No. No, ¿no tuviste No una tengo mentora? muchas, o sea, no, no. O sea, yo O creo que sea, admiro a el muchas mujeres. movimiento social sindical te condujo a esos que ya si estás hablando de diversa, pues ya entonces había habido muchos grupos de mujeres, muchas Antes, feministas antes, ¿no? antes de eso, antes de que llegáramos a A Diversa, diversa, ¿sí? fíjate, diversa fue, solo para cerrar, el primer grupo que se plantea la necesidad de que las mujeres, con algo planificado y con una fuerza política, pudieran llegar a los puestos de decisión. Janet, te agradezco muchísimo porque tocamos un punto que no conocemos, te invitamos porque queremos platicar contigo otra vez, quizá para hablar de los detalles que yo quería hablar contigo del asunto de educación y de las universidades, de que ahí se formaron las jóvenes, ¿no? ¿O no? Esa era una pregunta. Pero que quede compromiso de volver a vernos, porque me parece que tienes una enorme riqueza de experiencia y de conocimiento sobre este proceso que tiene que seguirse explicando. No es nada más que se les ocurrió a las muchachas salir a la calle y decir que acabe el capitalismo patriarcal y ya, anarquistas vestidas de negro. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Siempre tendremos muchas sorpresas, ni no las imaginamos. Quiero darle las gracias en primer lugar a la Organización Editorial Mexicana por este espacio de voz y de escucha que de otra manera y desde el feminismo no estaré abierto, a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción, edición del podcast, y a Pablo Sánchez Rivera, que siempre está aquí metido filmándonos. Luego va a ser un YouTube, una peliculita por ahí de este podcast. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.